Hola, bienvenidos a una nueva conversación de Expo Salud. Es la última previa al evento y no podíamos cerrar de otra manera que no fuera con un gran invitado. Actual presidente honorario de la Expo Salud 2025, pediatra, originario de Puerto Montt, si no me equivoco. Sí, así es. Presidente del Colegio Médico, ministro de Salud, una carrera impresionante y actualmente director médico de Clínica Meds en un plan de expansión gigantesco. Doctor Enrique París, bienvenido a estas conversaciones. Muchas gracias por la invitación. Este espacio es muy interesante y muy importante, yo creo. Conversar sobre Expo Salud y además sobre temas que ustedes quieran tocar. Va a ser una conversación que nosotros, don Renato Pino, amigo personal, coanimador, coanfitrión, bienvenido también a esta conversación. Muchas gracias, Manuel. Creo que estamos en culmine y qué mejor forma de terminar con el doctor París, así que un honor tenerlo acá con nosotros también. Gracias. No, gracias a los dos, gracias Manuel, gracias Renato por esta invitación. A ver. Como le decía Enrique, nosotros, hemos adoptado con Renato y muy en línea con lo que es el evento, la temática de priorizar y de, yo diría como de abordar desde múltiples ópticas el rol del paciente dentro de lo que es el modelo de salud. Y esto obviamente adaptado a los ángulos que cada uno de los invitados que hemos tenido y que van a estar presentes en la Expo Salud tienen respecto de su relación propia con los pacientes, digamos. Entonces esa es básicamente como la tónica, el hilo conductor que vamos a tener en esta Perfecto. conversación. Y yo creo que no podríamos partir de otra manera que no fuese desde el background, desde toda esta experiencia que tiene que ver también con la experiencia de la pandemia, el conocimiento y administración del mundo público y privado, de nuestro modelo de salud, y hoy día también, y conectando tal vez desde ya con la última etapa profesional, la dirección de Clínica Meds, que está en un plan de expansión gigantesco. Así es. Bueno, yo estudié medicina en la Católica y quise irme como médico general de zona a Chiloé. Yo trabajé en el hospital de Achao durante 4 años y realmente ahí tuve el problema de salud a nivel primario, porque en realidad es un hospital, pero equivale a atención primaria. En esa época todavía morían muchos niños y morían de causas que ahora son casi irreconocibles, por ejemplo, diarrea y deshidratación, infecciones intestinales muy severas, diseminación a mí me tocó ver una paciente que se le diseminó la vacuna BCG porque tenía una inmunodeficiencia. Obviamente en esa época nadie hacía, o casi nadie, estudios de inmunodeficiencia. En fin, por eso me hice pediatra, porque vi que realmente los niños seguían falleciendo. Y después hice la beca de pediatría en el Hospital Calvo Maquena. Después me fui a Bélgica a hacer una beca de cuidado intensivo en la Universidad Católica de Lovaina. Después además hice otra pasantía en cuidados intensivos de postoperatorio cardíaco, porque es un tema que me gustaba muchísimo y me sigue gustando. Además de eso, volví a ir a Estados Unidos a estudiar toxicología en el National Capital Poison Center y creamos el Centro de Información Toxicológica de la Católica. En esa época ya comencé a participar en el Colegio Médico, después fui presidente del Colegio Médico, como ustedes dijeron, pero la etapa que más me marcó quizás, o que más me gustó fue ser médico general de zona. En un hospital muy pequeño, 30 camas, no había incubadora, por ejemplo, no había calefacción en la sala de parto. O sea, si ustedes piensan en lo que es el paciente, y a mí me gusta mucho hablar de Porter, del valor, de lo que significa darle valor, no solamente al paciente, sino que también al funcionario de salud que atiende. Es un tema que me interesa muchísimo y creo que tenemos que trabajar en eso. O sea, el paciente, las agrupaciones de pacientes, la voz del paciente. Nosotros en Clínica Med tenemos un consejo de pacientes o un comité de pacientes. De hecho, nos reunimos anoche con ellos, nos reunimos una vez al mes y escuchamos lo que los pacientes sienten. Entonces sienten, por ejemplo, que el estacionamiento hay que arreglarlo. Sienten que las horas o la forma de tomar las horas hay que arreglarlo. Escuchar al paciente es fundamental para que una institución vaya mejorando su atención, su
su conexión con ellos también. Escuchar lo que al paciente le importa, como dice Porter. Exactamente, escuchar Tal cual. lo que al paciente más le importa, Marten más. que a veces no es lo mismo que le importa al médico absolutamente. o a la clínica. Entonces, integrar eso y lograr sacar adelante eso es muy importante. Ayer, como era casi la última del año, aunque no es la última, nosotros les mostramos todos los avances que se habían llevado a cabo en la clínica gracias a la opinión de ellos, al consejo de ellos, a los puntos de vista de ellos. Un punto interesante y un poco de cara a lo que acaba de salir, digamos, publicado del aumento capital y la inversión de expansión de Clínica Meds, ¿Ya? es que, de hecho lo hablábamos antes de prender las cámaras, es que Clínica Meds se inició como principalmente un centros traumatológicos y de recuperación, digamos, pero hoy día está bastante más fuera de esa zona y tiene cirugía plástica, estábamos hablando también de centros psiquiátricos. Por lo tanto, me imagino que el perfil y la opinión de los pacientes va cambiando también en la medida que van aumentando los foros. Por supuesto. Clínica Meds nació en Isabel la Católica. Claro. El original está ahí. Ellos, los fundadores, compraron una casa, creo que tenía 128 metros cuadrados, cuando partieron. Doctor Yañez. Ahí está. El doctor Yáñez, Marcelo Vargas, el Feña, varios fundadores, el doctor Chernilo, Bernardo Chernilo. Ellos cuentan que las primeras veces que iban a atender, iba hasta la familia a hacer el aseo, colocaban, limpiaban los baños, qué sé yo, comenzaron muy Se fue año 92. sacrificadamente. Por sí, ahí. Sí. Creo Más que de estuve 30 viendo por ahí. años. Más de 30 años. 92, imagínate. Y como tú dices, ahora se ha diversificado enormemente. En este momento, habiendo partido como una clínica traumatológica, deportológica, con mucho énfasis en la kinesiología y en la traumatología, en este momento nosotros tenemos en la dehesa 25.000 metros cuadrados. Acabamos de adquirir un edificio del cual vamos a ocupar 24.000 metros cuadrados. Vamos a duplicar la parte clínica, pero tenemos centros en Antofagasta, en Rancagua, en Piedra Roja, en la Florida. Vamos a abrir el centro de la Florida en unos días más, inaugurar, porque ya está abierto. En Rancagua, en Calera de Tango, en fin, en muchas partes de Santiago. Tenemos más de 760 médicos trabajando. Damos más de 230.000 atenciones al año. En fin. Y en este momento el 60% de la actividad todavía es traumatológica, pero ya el 40% es de otras especialidades. La única que nos falta por instalar, pero se está trabajando en aquello, es oftalmología. Tenemos un centro de fertilidad, de medicina para la fertilidad, que es el mejor de Chile en este minuto porque es propio. No es una empresa externa, porque hay otras dos empresas externas americanas que tienen centros acá. El doctor Pomer ahí creo el que doctor Pomer, dirige. Ricardo Pomer, sí. Un gran médico, es el que dirige. Es un centro que ha crecido muchísimo, que tiene mucha actividad. Estamos formando un instituto del cáncer, que creo que va a avanzar rápidamente, con Carlos Regonesi. Tenemos todo lo que tú decías de la parte psiquiátrica, con Daniel Seijas. Vamos a tener hospitalización psiquiátrica en Príncipe de Gales. Quiero desarrollar un centro de neurodesarrollo infantil también. En fin, tenemos muchos proyectos y muchas ganas de crecer, pero con una medicina humanizada, con una medicina pensando en el paciente. Nuestros médicos tienen la costumbre allá de salir a llamar al paciente al pasillo. No los llaman por parlante ni por números, sino que es la tradición, casi la obligación iba a decir, pero es una tradición pero está cerca. Que el médico salga y diga, señora o señor tanto y tanto, lo estoy esperando acá en la puerta, venga a mi consulta. Y eso lo hemos mantenido. De hecho, ¿Se habla, perdón, doctor? ¿Se habla así como que está institucionalizada esa postura? Sí, de hecho, ayer conversamos eso porque en Rancagua, una de las pacientes que viene a la comité de pacientes, viene de Rancagua. Ella es tecnóloga médica, pero está jubilada, y nos dijo que ella quería hacer una observación con respecto a eso porque sentía que había que reforzarlo. Y de hecho lo reforzamos, lo tratamos de reforzar. Yo tengo una reunión mensual con los jefes de servicio, justamente para hablar no solamente de medicina, sino que de estos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la atención del paciente. Qué increíble. Lo escuché y me alucinó porque
uno que viene de la tecnología, ¿cierto? Y como que siempre habla de tecnología. Bueno, nosotros particularmente tratamos de no poner la tecnología por delante, pero qué increíble, está tan sistematizado esto, la pantalla, el comunicador que llama con un botón desde la oficina. O el tótem. Pero me rompió de inmediato Claro. la forma de pensar cuando me dicen, no, lo estamos el voceo, todavía. Sí. Increíble, así. Y ojalá que se mantenga. Claro, porque eso es porque muy... ¿cómo cambia? Que te O sea, reciba- es que parte, Claro. con eso tú partes una buena relación médico-paciente Absolutamente. de inmediato. Y la relación médico-paciente es fundamental, increíblemente, en los resultados clínicos. Totalmente. Porque una buena relación médico-paciente asegura un mejor Totalmente. resultado clínico y mejores relaciones que evitan Adherencia. ju- Así sí, mejora la favorecen la adherencia Totalmente. y evitan judicializar la medicina. Buen punto. Que finalmente termina siendo un desgaste de energía, Enorme. de recursos. Enorme, ese es un gran tema. Sí. Doctor, ahí yo no puedo saltarme esta parte, pero bueno, hoy en día, producto de la carrera presidencial, y yo creo que también la discusión de presupuesto 2026 ha como puesto en un espacio muy efervescente iniciativas de salud, la discusión respecto de qué sé yo, garantías como el GES, o iniciativas presupuestarias que parten pequeñas pero que a lo largo de, no sé, 10 años se acaba de celebrar desde la ley Ricardo Soto, pasan a ser iniciativas que transforman, digamos, como la garantía de los pacientes y la relación de los estados que proveen servicios de salud para la población. Y eso lo conecto con la experiencia del colegio médico. Mi percepción personal es que cuando usted presidía el colegio médico era muchísimo más protagónico respecto de este tipo de discusiones. Y después se suma además a la experiencia de la pandemia, donde se, digamos, refunden los recursos públicos con los privados en virtud de brindar servicios de salud en un contexto bien de emergencia. Entonces, ¿cómo todas estas cosas que son parte de la trayectoria profesional / médica, digamos, hoy día generan una impronta respecto de la dirección médica en MEDS? En una clínica. Bueno, Digo porque yo conocí a la Cecilia Rovaretti y marché con ella, y hay fotos de eso, por la ley Ricardo Soto. Y con Ricardo Soto me tocó, además, yo trabajaba en el Buenos Días a Todos, eso ustedes ni se acuerdan, no lo saben. Pues, sí, iba una sí. vez a la semana al Buenos Días a Todos. Trabajé con la Eli de Caso, en el Alo Eli. Eso O sea, me acuerdo. Hacía Yo mucha, me acuerdo de mucha eso. Sí, sí. difusión Sí. del tema médico. En esa época, mucho con toxicología. Pero ahí conocí a Ricardo Soto y después marché con la Cecilia Rovaretti por la ley justamente que lleva su nombre, que es una ley que me parece muy buena, pero que en este momento hay que, digamos, ayornarla, ver la parte de los fondos, de los recursos, cómo lo solucionamos. Quizás en ese sentido hay que agrupar algunas cosas, como la ley Ricardo Soto y el GES Auge o los fondos para enfermedades raras y poco frecuentes, ponerlas en un solo fondo, porque en realidad está faltando plata. La gente pide mucha ayuda y necesita mucha ayuda, y entonces tenemos que pensar en cómo remodelar eso y mejorarlo. En esa época en el colegio médico nosotros teníamos mucho contacto con las agrupaciones de pacientes, aunque no lo crean, y nosotros acogimos, y por eso me refería a la agrupación de enfermedades raras y poco frecuentes, que para mí fue una cosa impresionante de conocer. Hace poco falleció Miriam Estivil, que era una mujer pero luchadora hasta el final, y nosotros les prestamos el auditorio incluso del colegio para que se reunieran. Es un tema que a mí me mueve mucho, y creo que, y hace poco hicimos aquí cerca un seminario sobre enfermedades raras y poco frecuentes, también desde el punto de vista neurológico. Trajimos a médicos extranjeros, lo organizó MEDS, y creo que todo lo que signifique financiamiento de salud, la ley Ricardo Soto es un ejemplo, la ley del cáncer es otra, los fondos para enfermedades raras y poco frecuentes es otra, requieren obviamente que el Parlamento y que el Ejecutivo se pongan de acuerdo y que la sociedad también se ponga de acuerdo. Creo que es muy importante invertir en atención primaria. Este ejemplo que trató de hacer el gobierno y que no funcionó como debería, porque al final creo que son 37 centros solamente los que se lograron implementar,
la atención primaria resolutiva Ujú. es fundamental Tal cual. para bajar las listas de espera. Sí, claro. La modificación del Código Sanitario, que es otro tema que le he dado vuelta y lo enviamos como proyecto de ley, gracias a la colaboración de Enrique Acorce, un médico que fue diputado, pero que Sí. después siguió trabajando en el ministerio, para que el equipo de salud tenga más capacidad resolutiva. O sea, los tecnólogos, los kinesiólogos, las nutricionistas, los psicólogos, las asistentes sociales, tienen que tener más capacidad resolutiva. Las matronas, las enfermeras, los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos. Seguro que se me va a quedar alguien afuera, pero todo el equipo de salud tiene que tener más capacidad resolutiva. El médico no puede hacer todo. Y nosotros hemos visto que eso disminuye inmediatamente la lista de espera, así como aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria, tener exámenes de laboratorio en la atención primaria, tener radiología, ojalá con equipos digitales, mamógrafos en la atención primaria, evita que los hospitales se atochen y mejora. Nosotros hicimos un estudio en la Universidad San Sebastián, que si tú tienes una atención primaria buena, muy potente, disminuye las hospitalizaciones, baja incluso la mortalidad, está publicado. Creo que ese es un ejemplo de lo que se puede hacer, al igual que en el tema de los pabellones, que es el otro tema grave que estamos sufriendo. El atraso en cirugía se debe muchas veces a que el paciente no llega preparado, a cosas muy, entre comillas, fáciles de implementar, usando inteligencia artificial o usando tecnología, avisarle al paciente, mañana tiene operación, acuérdese de venir en ayuna. La gente a veces va, Entiende más la ayuda. obvio, Sí. o sigue tomando el anticoagulante, o no lleva los exámenes de laboratorio, Claro. porque la ficha clínica no está integrada, lo que tú estabas conversando antes, lo que estábamos conversando. En Chile, la utilización de los pabellones en promedio es del 65%. En el mundo está sobre el 80%. Nosotros hicimos un cálculo que si solo aumentamos del 65 al 80 en Chile, bajaría la lista de espera quirúrgica inmediatamente. Entonces creo que hay cosas, entre comillas, de gestión, no es solamente inversión, cosas de gestión que mejorarían mucho la atención de los pacientes en Chile. Bueno, claro, el detalle del dato, de estudios publicados, de experiencias de otros países, finalmente uno se da cuenta que no hay que necesariamente inventar la rueda, sino que más bien implementarla. Y aquí conecto un poco con el modelo de negocio que está, digamos, ya a puertas de lanzar por completo Snap, que justamente tiene que ver con eso, con hacer una mirada general de los recursos públicos y privados y combinarlos de Como manera articularlo. Claro, de agilizar justamente esto. Lo hablábamos con el doctor estos procesos. antes de empezar, decía, nosotros estamos tratando y tiene que ver, inspirado también en lo que pasó en pandemia, ¿cierto? Esta integración público-privada, que al final, a mí me toca hablarlo con directores de servicios de salud y todo, me dicen, trabajar de manera desintegrada es claramente un despropósito, ¿cierto? No solo por el mal uso del recurso, el mal gasto, como dice ¿cómo se llama? La literatura, sino que también por la fragmentación de la experiencia del paciente, porque el paciente entiende que él está en uso de los sistemas de salud, más allá que sea público o privado, pero él espera la resolución de su problema, no es solo, él no entiende, o no es que no entienda, pero no comprende, ¿cierto? Claro. No comprendemos, de hecho es incomprensible el tema de que yo me atienda al sector, salga al extrasistema y no haya una continuidad o viceversa. Entonces, y en estos tiempos de que no estamos en bonanza, claramente hay que optimizar ese gasto y ahí quería preguntarle, a propósito de eso, ¿cómo ve usted esta visión de lo público-privado? Porque a partir de nuestro discurso en Snap, hablamos mucho de esto y hay algunos que más salubristas de salud pública dicen, no, el paciente debería mantenerse bajo un alero solo público y el público, y otros que son mucho más transversales que dicen la complementariedad público-privada es base, ¿cierto? Y lo comprobamos, ¿cierto? En lo mismo GES es prueba de ello, ¿cierto? Sí, Cómo sí, actúa. sí. O sea, Lo que tú me contabas acerca de lo que hace Snap es impresionante y me interesa muchísimo. En el caso, obviamente, que tengamos después la posibilidad de tomar decisiones en salud. El ejemplo más importante, y tú lo dijiste antes y no te contesté mucho eso, es el manejo de la pandemia. Durante la pandemia, la integración público-privada fue fundamental. Nosotros aumentamos el número de camas UCI de 1.000 camas, o 990 camas en realidad, a 4.450 camas. Y eso significó una alianza con
las clínicas privadas, con las mutuales, con los hospitales universitarios, con los hospitales de las Fuerzas Armadas. Y además, y ahí sí es discutible, pero hubo que hacerlo, se fijó el valor día cama. Claro. El valor día cama se fijó de un solo precio para el sistema público y para el sistema privado. Solo una clínica no compartió esa idea. Y entonces logramos tener una atención. A ningún paciente en Chile le faltó una cama UCI. Y el presidente Piñera era muy orgulloso de eso. Hubo una publicación de la Universidad de Washington donde se demostró cuánta gente había salvado su vida en Chile gracias a esta integración público-privada y tener camas, oxígeno. Acuérdense que nosotros no tuvimos problemas de oxígeno como otros países. De hecho, le entregamos oxígeno a otros países. No tuvimos problemas de medicamentos. Le regalamos medicamentos a otros países. No tuvimos problemas de vacunas. Le entregamos vacunas a otros países. Sí. O sea, la integración público-privada. Las vacunas se ponían en cualquier lugar. Tal cual. Tanto en la atención primaria pública como en la atención primaria privada. Fue un ejemplo. Nosotros fuimos pioneros a nivel mundial, primeros, según a World World Data de Johns Hopkins, en colocación de vacunas en primera, segunda y dosis de refuerzo. Y eso, yo creo, gracias a la atención primaria, porque le sacamos el jugo a la atención primaria, y agradezco el trabajo de la atención primaria municipal, pero también gracias a la atención primaria, entre comillas, privada. La integración yo creo que es fundamental. Y tú dijiste algo que tiene que ver con el GES Auge. Aquí no se está cumpliendo eso, porque es obligación del Estado dirigir al paciente a un prestador privado cuando no puede el Estado solucionar el problema. Y eso no es ningún pecado. Eso hay que hacerlo porque hay que pensar en el paciente. Volvemos al paciente. Tal cual. El paciente debe ser el foco final de la atención. Si el paciente no puede solucionar su problema en el sistema público, que vaya al privado. Y lo decía también un filósofo de la justicia social, Rawls, que a propósito del rector Peña escribió un libro sobre él, que el paciente tiene que recibir atención de salud en relación a su necesidad y no en relación a su capacidad de pago. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que marcarlo a fuego. Además que la salud es un derecho, eso no es un eslogan de un solo partido político, de una visión política, no. La salud es un derecho, tiene que ser algo universal. Por lo tanto, siempre pensando en qué es lo que va a beneficiar al paciente y a su familia, porque muchas veces la familia sufre tanto o más que el mismo paciente. Nosotros hablamos harto en este podcast que está terminando tristemente, que hemos hablado harto también de esta otra subfragmentación que existe, que también usted lo habló respecto a lo que es la atención primaria versus la secundaria o siguiente, ¿cierto? Y cómo también se rompe esa experiencia, hablándolo, y también de los resultados. Porque el otro día estábamos con Nico Duval de acá, y Nico estaba haciendo un trabajo increíble en temas de experiencia en Huechuraba. Sí, en Huechuraba. Que va a estar en nuestra jornada del día 3. Decimos que una de las estrellas de nuestra jornada. Pero también, ¿cuánto trabajo nos queda también para entender esta continuidad de parte del secundario, del nivel hospitalario? Porque también volvemos a fragmentar a ese paciente, lo volvemos a hacer caer todo lo bueno que se puede haber hecho en primaria. Después, no es que lo rompamos, pero sí lo enfrentamos a una realidad distinta. Claro. Entonces, ahí también hay un desafío también de esa integración, ya no con el extrasistema, con este sector privado, sino también al interior del sector. Sí. Es lo que hablábamos y que hace SNAP. Yo creo que eso es fundamental y tiene que ver mucho con la integración de la ficha clínica o la interoperabilidad de la ficha clínica. Los datos del paciente. De cualquier lugar donde venga el paciente debería tener la posibilidad de llevar su ficha clínica en su celular o en un chip o en algo que le permita transmitir inmediatamente al médico o al agente sanitario que lo va a atender sus datos. Y eso es lo que entorpece, encarece y atrasa la atención del paciente. O sea, si tú tienes tu ficha clínica y llevas la ficha clínica al lugar donde te vas a atender, evidentemente que se acorta un montón. Muchas veces le piden los exámenes de nuevo, vuelven a interrogarlo de nuevo, vuelven a perder tiempo en eso y eso creo que es debería ser un desafío de futuro, una cosa que tenemos que hacer como país. Hay otros países de la antigua
comunidad rusa que han avanzado mucho en eso. Y la gente lleva su ficha en su chip o en su celular, claro, sí. y entra a la clínica o entra al centro de salud y hay un lector que ya le mide o le detecta lo que trae como paciente, y entonces rápidamente Variables básicas de salud. exactamente es atendido con una rapidez enorme. Creo que tenemos que avanzar en eso y no hay que tener miedo a ser una salud complementaria, público o privada. Sí. Las universidades también tienen mucho que hacer, los hospitales universitarios. O sea, la agilidad para que el paciente GES, que no es atendido a tiempo, y eso es por ley, sea atendido a tiempo en otro lugar, también tenemos que trabajar en aquello. Y la trazabilidad de eso también, porque también no estamos midiendo esa gestión. La trazabilidad y lo otro, medir por resultados. Absolutamente. Medir por resultados. O sea, aquí hay que hacer también que la gente pueda elegir. Ese es otro concepto que a algunos les cuesta entender. Yo voy a elegir a un hospital público, a lo mejor que va a ser mejor que una clínica privada, porque el prehospitalario es corto, no hay infección hospitalaria, no hay caída del paciente, el alta es precoz, tengo atención a domicilio, en fin. Y esa competencia es buena, es sana, que la gente pueda elegir porque y se alinean los incentivos también. Exactamente, sabe dónde la van a atender mejor. Claro. Doctor, una temática que en Círculo Salud, digamos, como corporación, nosotros lo que hacemos es crear espacios justamente de trabajo, de colaboración público-privada en virtud de necesidades concretas que se pueden dar tanto en salud, digamos, primaria como en alta resolución. Y una de las cosas que ha salido en las conversaciones internas, justamente tratando de crear estos espacios, tiene que ver como con esta percepción de un poco como de desconfianza que existe entre el mundo público y el mundo privado, como hablando de los proveedores de productos y servicios de salud. Y esto, bueno, a su vez está apoyado en una deuda que, si no me equivoco, porque es una estimación como del orden de 45.000 millones de pesos de deuda acumulada de proveedores de la salud. ¿Cuál es su visión respecto de una mejora de servicios de salud cuando hay toda una cadena de suministro que se articula para ello y que tiene ciertos ripios, digamos? Bueno, desgraciadamente, como dices tú, Manuel, la deuda, hay una deuda hospitalaria con, digamos, muy grande, gigante, y hay una deuda también con los proveedores de equipamiento y de dispositivos, claro. Son cosas muy graves porque evidentemente que cuando el hospital no tiene dinero para comprar medicamentos, voy a pasar primero por ese tema, o no tiene dinero para comprar dispositivos de salud, no puede dar una buena atención. Y eso no ha sido comprendido bien. Y eso tiene que ser discutido en el Parlamento cuando se discuta la ley de presupuesto. Afortunadamente se aprobó ayer el presupuesto de salud, pero por ejemplo, volviendo a la atención primaria, no sé si lograron aumentar el per cápita hace 2 años que no se reajusta. Venía congelado. Y eso es gravísimo. Cuando nosotros estábamos en el gobierno era uno de los puntos más críticos de la discusión del presupuesto, la presión que hacía la Confusam y la presión que hacían los municipios para aumentar el per cápita. Y ahora como que los que en esa época nos criticaban y están en el gobierno no son capaces de lograrlo. ¿Qué sacamos con tener el copago cero? Claro, sí, no claro, el copago cero, yo me alegro por el copago cero y lo alabé, pero en realidad la gente de ese grupo que pagaba no era nada. Claro. O sea, la ganancia fue muy, muy baja. Yo creo que, primero, evidentemente, cuando tú gastas más de lo que eres capaz de recibir o de producir, se va produciendo ese hoyo en los hospitales que no les permite atender adecuadamente. Por eso creo además, y eso costó mucho, que en los hospitales no solamente tienen que haber directivos médicos, tienen que haber directivos que tengan que ver con gestión, con administración de recursos, ingenieros comerciales, ingenieros civiles industriales, que a mí me sorprendieron enormemente en la pandemia la capacidad que tenían. Todo lo que tiene que ver con TI, tiene que estar en manos de especialistas, todo lo que tiene que ver con interconectividad, manejo de resultados de laboratorio, en fin, tienen que haber especialistas que trabajen con el equipo. Control presupuestario. También, el médico no puede hacer todo, como era antiguamente. Y el Colegio Médico actual sí ha reclamado mucho por eso, porque los hospitales no llegan a fin de año con el presupuesto que se les ha otorgado. Pero no es solamente plata, es gestión. Y además de gestión, aquí
chocamos con las licencias médicas. El tema de licencia médica, que está gastando más del 60% del presupuesto de FONASA, en vez de dedicarlo a salud, hay que modificarlo. O sea, es otra rama, es otra patita en la cual tenemos también que trabajar, porque gastar en licencia médica lo que tiene que gastarse en salud no es lógico. Entonces, gestión, más recursos. Chile en algún momento alcanzó a entregar desde el Producto Interno Bruto el 10% del Producto Interno Bruto a salud. Casi lo mismo que en algunos países de la OECD. Sí, claro. Y sin embargo, los resultados, la gente no está contenta. Hay que preguntarse eso, volviendo al paciente. ¿Por qué el paciente no está contento? Y preguntarle cómo lo podemos ayudar y entonces tomar las medidas adecuadas. Estados Unidos hace esa pregunta cada rato. Aumentan en su gasto total respecto al PIB, 16, 19% creo van. Y claro, todavía y no mejora la experiencia ni los resultados. Estados Unidos que tiene el gasto más alto en salud con respecto a su Producto Interno Bruto y también el descontento es enorme. Doctor, le iba a preguntar eso mismo, usted hizo el punto, pero ¿qué hacemos con esta conversación que ya el año pasado pasó lo mismo, este año? Agosto es la fecha en que el mes negro. No queda presupuesto. Se acaba la plata. Y se acaba la plata. ¿Cómo se convive con eso? Pues no, fondos de emergencia, no, y así estamos. Estos 2 últimos años creo que han sido brutales en eso. Sí. ¿Cuál es su visión al respecto? Porque de verdad nosotros, los que estamos de afuera, somos proveedores, somos startups, ¿cierto? A lo mejor no estamos metidos en la... Pero es una cuestión sorprendente. Personas con lo que hablo del hospital dicen, no, que no hay plata. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque esto pega directamente en la iniciativa de innovación, por ejemplo. Cuando hablamos de temas de experiencia, es decir, si tenemos cosas higiénicas tan pendientes por estos temas presupuestarios, al final nos tiran a la mesa ese argumento y nos matan porque no hay ninguna opción de poder seguir hablando de cuestiones de mejora, porque cuando se cree que es solo recursos, porque usted también lo dijo, aquí no estamos hablando solo de recursos, es un tema de gestión. Pero cuando ese argumento está tan vivo o tan duro, ¿cómo se lidia contra eso? Y bueno, ¿cuál es su visión al respecto? Porque de verdad, como que, ¿qué estamos haciendo al final sin no poder avanzar? Estoy hablando de la perspectiva de lo que estamos promoviendo, la innovación. Entonces, mira, yo le voy a contar mi experiencia como ministro cuando teníamos que negociar el presupuesto. El presupuesto lo prepara fundamentalmente, en esa época lo preparaba el director de FONASA con todo el equipo técnico del Ministerio de Salud. Eso iba a la DIPRES, la DIPRES le daba el visto bueno y de ahí en adelante íbamos al Parlamento. Las reuniones con el Parlamento eran agotadoras. Durísimas. O sea, la discusión del presupuesto de salud es larga y ahí empiezan a aparecer entonces ideas brillantes de gente que quiere esto, que quiere lo otro, que quiere por aquí, por allá. No me refiero a ustedes, no me refiero a la parte tecnológica, a los startups, a la innovación, a la investigación. No, son parlamentarios o eran parlamentarios que querían obviamente cosas para sus regiones y es legítimo porque ellos viven de eso para reelegirse. Entonces se iba aumentando el presupuesto y había que modificarlo. Después nosotros nos teníamos que reunir con el ministro de Hacienda y con la DIPRES y decir dónde vamos a sacar y dónde vamos a poner para que ellos aprueben, porque si no te aprueban el presupuesto. Y esa es la parte difícil. O sea, yo creo que hay que hacer una tarea de concientización, de educación, de explicarle a los parlamentarios, a los legisladores, porque tienen esa potestad, obviamente, y no se la vamos a quitar, de cómo trabajamos mejor. Y yo creo que en ese caso hay que escucharlo a ustedes también, a los proveedores, a las startups, a la gente que hace innovación, que hace investigación. En los hospitales públicos también se puede hacer investigación y se hace mucho, sobre todo en los hospitales públicos universitarios. Entonces creo que hay que hacer una especie de cruzada. Yo siempre hablé cuando era presidente del Colegio Médico por un plan de salud o un acuerdo nacional por la salud. Yo creo que vamos a tener que avanzar a eso para poder obtener buenos resultados o mejores resultados que lo que tenemos. Ahora, sin embargo, Chile tiene en Latinoamérica el segundo país que tiene expectativas de vida mayores, o sea, para hombres y mujeres. Tenemos un plan de vacunación que es maravilloso. Llevamos 2 años sin muertes por virus respiratorio sincicial. Bueno, eso fue un avance en el cual nosotros con la Paula Daza publicamos un artículo en la revista, que era la revista de pediatría, ahora se llama Andes Pediátrico, donde sugerimos eso, el uso del anticuerpo monoclonal para evitar la hospitalización o la muerte
El ministerio lo tomó y fue pionero en Latinoamérica. Yo me alegré mucho por eso, porque repetimos la historia. Fuimos pioneros en el tratamiento de la desnutrición con el doctor Monkever. Chile fue el segundo país del mundo que hizo un trasplante cardíaco con el doctor Kaplan en Valparaíso. O sea, Chile erradicó la malaria en el norte de Chile con el doctor Juan Noé. O sea, hemos sido pioneros en muchas cosas y deberíamos seguir siendo pioneros, ser orgullosos de eso y tener los mejores, ojalá, índices sanitarios y la mejor aprovechamiento también de los recursos. Desde luego. Oiga, doctor, conectemos con la Expo Salud 2025. De acuerdo. Porque creo que, y esta es una opinión personal, pero todos estos elementos que hemos ido hablando, hay mucha visibilidad de la discusión presupuestaria, en particular de las partidas de salud, la carrera presidencial. Hay un protagonismo muchísimo más activo, diría yo, de las asociaciones de pacientes. Hace poquito tuvimos nosotros una conversación de estas también con Cecilia Rodríguez, donde se ha producido también un aprendizaje y una madurez desde el rol del paciente en el modelo de salud, como un consolidado. La Expo Salud 2025 justamente se acuña en ese contexto. Hay mucha efervescencia, hay un rol del paciente, y usted además tiene la presidencia honoraria por 2 años, que son el 2025 y 2026. Entonces, ¿cómo se diseña o cómo se acuña, digamos, este evento en ese contexto tan efervescente, tan álgido? Sí. El eje central de esta Expo Salud es el paciente. El paciente es el eje central de la Expo Salud. Conozco harto a la Cecilia Rodríguez desde hace muchos años atrás. Hace poco estuvimos en un congreso también donde se habló mucho de esto del paciente. Estaba relacionado con fármacos, pero se habló mucho del paciente, de la importancia de escuchar al paciente. Yo siempre hablo mucho del doctor Alejandro Goich. Alejandro Goich fue decano de la Universidad de Chile, ya está fallecido. Conversé muchas veces con él. Falleció durante la pandemia, desgraciadamente, y aproveché de enviarle un saludo a la familia ese día. Él escribió un libro que se llama El fin de la medicina. Es un libro maravilloso porque la gente dice, ¿es que se va a acabar la medicina? No. ¿Cuál es la finalidad de la medicina? Y la finalidad de la medicina justamente está centrada en el paciente. Cuando Hipócrates hizo el cambio paradigmático de decir que la enfermedad no está producida por los dioses, ni por un castigo, ni porque tú hiciste un pecado y que te cae la enfermedad, no. Hipócrates hizo el cambio fundamental que dijo que la medicina debe basarse en la observación de los síntomas y signos que tiene el paciente. Por lo tanto, tiene que basarse en el paciente. De ahí parte el cambio de que la medicina debe estar basada en el paciente. Y Alejandro Goich habla de eso permanentemente. Y de hecho, conecta mucho la atención del paciente médica con la ética médica. La ética y la buena atención, la ética y la humanización son lo mismo, es la misma concepto, dice él. Uh-huh. Entonces creo que centrar esta Expo Salud en el paciente me parece fundamental y por eso es que van a haber exhibiciones, workshops, trabajos, conversaciones que están centradas en eso. Yo los invito a los que nos vean a participar, obviamente. Hay uno de los talleres, justamente uno de los workshops, va a participar Roberto Yáñez del MEDS, donde va a contar la historia de MEDS. Cómo partió, cómo... Él cuenta una historia, la voy a adelantar, muy bonita. Un spoiler. Sí, una historia muy bonita. Dice que el Sapo Livingston se atendía en Clínica MEDS. Entonces un día le dice a Roberto, oiga, doctor Yáñez, hoy día me atendió en masoterapia el acomodador de vehículos, que antes me acomodaba el vehículo. Sí, pues le dijo Roberto, porque él estudió masoterapia y nosotros lo ayudamos. Mientras acomodaba vehículos, estudió masoterapia, entonces ahora ya no cuida vehículos, ahora es masoterapeuta. Pucha, y eso fue una sorpresa gigantesca para el Sapo Livingston. Y creo que es un ejemplo también de cómo los pacientes, en este caso él se dan cuenta de cosas que a veces el resto del equipo de salud no las observa. Centrado en el paciente me parece genial y creo que en eso debemos seguir trabajando, en esa idea. A nosotros en la empresa, desde nuestros orígenes, una de nuestras socias que ahora está en Estados Unidos, Andrea Basagoitia, siempre la menciono,
bueno, trabajó en temas de Ricardo Tesoro, de una doctora en ciencias, de hecho, nos puso el lema el paciente primero. ¿Sí? Y esto era una experiencia internacional donde decían que se habían puesto una chapita en el pecho y toda decisión que pasaba por la clínica, no me acuerdo si era la Cleveland Clinic, y decían, antes de decidir cualquier cosa, tócate el pecho y ve si es que esa decisión impacta o no impacta positivamente al paciente. Si no impacta positivamente al paciente, retrocede y vuelve a reformular. Y Andrea nos puso eso en la empresa cuando llegó y lo pusimos como eslogan, el patient first, en esa época, muy anglosajón, pero hoy día lo cambiamos al paciente primero. De hecho, nuestra jornada habla del paciente primero y lo pusimos. Y aquí hay un tema solo de forma, lo sacamos del center, sino que lo pusimos primero. Dijimos, más que decir el paciente al centro, también de esos paternalistas como que lo hablamos siempre, que te entrego yo desde el sistema hacia ti y te centrifico. Y decir, no, pongámonos al lado porque tú eres mi socio, en el buen sentido, en el que tú me entregas información valiosa que yo te puedo devolver para poder adaptarme a tus necesidades y entender tu condición. No solo la enfermedad, que es un poco lo que habla Porter, ¿cierto? Sí. En Salud Basada en Valor. Entonces, Porter se lo cuento como encanta. anécdota. Sí. Yo soy fan de Porter. Aparte que por formación yo estudié auditoría. Yeah. Me pasó que cuando me metí en salud, empecé a investigar para hacer SNAP. Y el primer paper que leo es el de Salud Basada en Valor, 2006, creo que lo publicó, después hizo el libro. Y decía, Porter no es de salud. Es decir, yo Claro. tengo un espacio. Increíble. Claro. Michael Porque yo soy Porter, del management. Yo conocí, bueno, ahí reconozco que Ronnie Lenz como que me iluminó en ese descubrimiento y en una especie de congreso, reunión o el lanzamiento de un libro hablamos de eso con Ronnie y después yo empecé a leer sobre Porter. De hecho, hago una clase, incluso hacía una clase en la Católica de calidad o de valor. Y ahora contratamos una doctora en la clínica Metz, que está con 11 horas por el momento, para que vaya colocando esta semilla en los servicios. Partimos con el centro de mama, lo que es valor. Salud Basada en Valor. Exactamente, salud basada en valor y otros conceptos más como acompañar al paciente, la enfermera que sigue el viaje del paciente. Creo que son temas que debemos desarrollar mucho más. Y el valor, como ya les había dicho, lo que he leído, no solamente es para el paciente, es para también el funcionario de salud. Desde luego. Que se sienta valorizado, que sienta que además él recibe valor y aporta valor. Y ojalá que el paciente también sienta eso. Entonces, creo que esa es una línea que tenemos que desarrollar más y como evangelizar en ese tema. Yo tengo una estrellita ahí, nosotros como SNAP participamos porque Andrea nos presentó en el Centro Europeo de Salud Basada en Valor en Suiza, en un concurso de endorsement que se llama que como empresa emergente, y presentamos el modelo de SNAP. Y Michael Porter, porque él es parte del directorio, y estaba su hija, entiendo, y todo especialista, chequearon SNAP. Yo siempre digo, puedo salir, morir tranquilo, porque salimos segundo en la ¿En serio? Michael Porter nos chequeó. De hecho, fue increíble. Nadie pescó acá en Chile, pero fue impresionante para nosotros. Yo cuando nos juntamos todo el equipo y nos conectamos online, la Andrea estaba presentando en Suiza y todo, y dice, sí, bueno, y nos ganó una empresa española, una otra empresa que tenía más datos quizás en esa época, y nosotros salimos segundo y era un sueño, de verdad, era impresionante porque después nos mandan la evaluación, ahí hay un director que de hecho me habla por LinkedIn, me invita a hacer el Green Belt de cinturones que le llaman, de Salud Basada en Valor, y claro, y salimos evaluados, y es una evaluación súper dura porque la evaluación es muy binaria, sí, cumple, no cumple, y no hay más. Y pero salimos, felicitaciones. sí. Pero es que pasó sin pena ni gloria acá en Chile, lo comentamos siempre, pero no. Bueno, como muchas cosas. No, es que eso hay que comunicarlo, hay que difundirlo. Nosotros tenemos el concepto de eso de que lo que no se publica, sobre todo en ciencia, en investigación, lo que no se publica no existe. Mira, es muy bonito eso porque con el Franz Edelman Award, que fue con la Chile, con Entel, voy a nombrar una empresa, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencia, Andrés Kuhn, para mí, una persona brillante, y lamento que haya pasado desapercibido en la pandemia, porque él hizo mucho por la pandemia, mucho. Recibimos ese premio, la Paula Daza fui, yo no pude ir, y Chile, en primer lugar, tampoco. Aquí
siempre nos atacaron que la pandemia estaba mal manejada, que esto, que el otro. La historia Cuando está sale el diciendo otra premio, cosa. cuando sale el premio, fue algo que nos alivió mucho a nosotros, porque al final se reconoce en parte lo que se hizo. Claro, Lo mismo validó la te digo a gestión. ti, o sea, hay que publicitar eso. Sí, Uno fue dice, increíble, hay que gastar plata a veces, Sí. publicarlo en un No, diario. lo publicamos, Hacemos- y de hecho lo teníamos, lo decíamos, le contábamos, pero claro, también la salud a San Valor como metodología, una metodología que lleva ya 15 años, 20 años ya va a cumplir, o 18, 19, y Porter, claro, en Estados Unidos la promueve y recién estamos dando vueltas hacia eso. Nosotros empezamos a hablar de esto el año 2018, cuando empezamos, Precozmente. todos nos miraban, Claro. ¿qué es salud a San Valor? Sí, ¿Basado en qué? Claro, ¿basado en qué? Y claro, y porque era difícil de entender a veces qué era el valor, la ecuación de valor, que es todo un tema, ¿cierto? Ahí, bueno, ahí hay varias personas que han trabajado en temas de unidad de práctica integrada. Hay un caso específico ahí de Rubén, que está en la FUSAT, que él hizo la primera unidad de práctica integrada. ¿Rubén Llanero? Rojas. Rubén Rojas. Ah, no, Rubén Rubén Llanero, estuve hablando con él anoche, También. llegó ahora, Ya. recién a la FUSAT, no, pero Rubén Rojas estableció la primera unidad de práctica integral, el primer caso real de salud a San Valor en la FUSAT, que son logros que a lo mejor nadie, y era oncológico, en un caso oncológico. Qué Entonces, bien. tú dices, nadie conoce eso, Ujú. y son prácticas o metodologías implementadas de manera muy, muy sigilosa, porque generan no solo valor, sino resultados evidentes. Entonces, nada, son metodologías que a mí me gustaría siempre, yo soy súper porterista, lo menciono siempre, y lo presento siempre, pero deberían ser cosas que deberíamos Bueno, tener Renato mucho tiene más. rol académico bien, Sí, bien potente también. Ahí hago clases con Ronnie. En la UNAM, en claro, la hay, UNAM, mucho- claro, hay muchos en el porteristas. ISPA. Sí, somos No, hartos. nosotros en la clínica, ahora me acordé del doctor Juan Carlos Molina, que es el jefe de geriatría. Hablé con él ayer, Claro. anteayer, sí. Él también inventó ese modelo de que el paciente no tiene que ir a buscar especialistas, sino que él reúne a los especialistas en una sala grande y el paciente va en ese mismo Un momento. acto único, Obvio. claro. Y fíjate que ahí voy a nombrar a otro médico, al doctor Oscar Philbaum, que es pediatra broncopulmonar, que hace lo mismo con los niños con fibrosis quística del páncreas. El papá con la mamá y el niño llegan y diferentes especialistas lo ven en una mañana. No tiene que estar pidiendo hora por acá, por allá. O sea, el uso de la medicina circular, como que Sí, claro. el paciente recibe la atención prioritaria. Está en el centro aquí, no está primero, está en el centro porque es así. Le encanta a la familia, porque en una mañana solucionan todos sus problemas. claro. Lo del broncopulmonar, la nutricionista, el kinesiólogo, la genetista, si es necesario, en fin. Bueno, estuvimos el otro día con Begoña Yarza. Iba a comentar lo mismo. ¿Ah, sí? Estuvimos en el tórax con ella, hicimos allá la entrevista y nos contaba lo mismo. Cómo alineaba incentivos, gestión, insisto, lo que usted dijo, no un tema de recursos necesariamente, es cómo remodelar el modo de hacer las cosas, ¿cierto? Sí. Obviamente estoy redundando, pero cómo lo pensamos distinto al final. Y ellos están haciendo un tema bien interesante, un tema de oncológico también. Sí. Qué bueno. Sí, doctor, una de las cosas que nosotros, digamos, desde nuestro rol como difusores en este caso, de temáticas de salud, que son súper amplias y hay muchísimos ángulos distintos, una cosa que nosotros con Renato sí queremos aportar, y esto lo hago público, pero también desde el rol de presidente honorario de la Expo Salud durante estos 2 años, es que nosotros, justamente a raíz de este tipo de conversaciones, nos damos cuenta que empiezan a florecer, no sé si de manera espontánea, pero sí de manera desarticulada, iniciativas de mejora en distintas partes, y una de esas iniciativas nosotros como que nos la echamos al hombro y decimos, ¿por qué la Expo Salud es un evento que dura 3 días? ¿Quieren que dure más? No, No, sino que sea, sino Hay que se mantenga la conversación, que se mantenga la claro, conversación exacto, durante tal cual. todo el año. Eso es lo que Exacto. le propusimos, de hecho, desde Sí. SNAP y Círculo Salud y FISA y Expo Salud nos toman el bastón y dicen, sí, nos interesa, porque de verdad, bueno, ahí te interrumpí, pero... Sí, o sea, justamente, y por eso que nacen estas conversaciones de temáticas de salud profundas, previas al evento presencial, digamos, pero la idea es que también haya una secuela después del evento presencial, en los cuales este espacio de reunión con proveedores, con tecnología, con iniciativas de gestión, con desde luego la experiencia de la terapéutica, el rol de los pacientes y otros tantos ángulos,
vayan teniendo un espacio en el cual se puedan conjugar y vaya generándose un efecto virtuoso, digamos, de finalmente poder atender de mejor manera las necesidades del paciente. Entonces, ese es el por qué, digamos, nacen todos estos espacios de conversación. Y nada, probablemente, desde luego, agradecerle por el tiempo, el espacio, Gracias a ustedes por invitarme. la flexibilidad de Gracias, agenda. gracias, Renato. Todo lo Pero contrario. darle el espacio para que también pueda hacer, dado que aparte es la última de estas conversaciones previas al evento, hacer una invitación especial, una convocatoria a quienes todavía pueden estar ahí como duditativos de si van o no van, si pueden o no encontrar algún espacio provechoso para ellos. Sí, yo quiero hacer esa invitación. Creo que es un espacio de encuentro, de reflexión, de estudio, de aprender cosas nuevas, pero también compartir conocimiento. Así que los invito a Expo Salud. Pero lo que tú dices es muy importante, mantener durante el año, entre Expo Salud y Expo Salud, esta discusión, este diálogo. Porque el diálogo y la conversación enriquece mucho y se sacan conclusiones. Creo que va a ser muy importante la participación de los pacientes, escuchar la voz del paciente. También hay un workshop sobre infraestructura hospitalaria, que también me interesa mucho. No se trata de construir hospitales, sino que gestionarlos bien, potenciar la atención primaria, ya lo dijimos, pero sí los hospitales tienen que tener un estándar altísimo en este momento. Yo pienso a futuro que la verdad es que los hospitales van a ser grandes unidades de cuidado intensivo, grandes unidades de trauma, grandes unidades de trasplante, de operaciones dificultosas como cerebro, corazón, y la atención primaria va a tener que cubrir el resto de la atención. Ojalá que lleguemos a ver eso, pero para eso los hospitales tienen que estar muy bien construidos, muy bien gestionados y con especialistas, que es el otro tema que no tocamos. Tal cual. Los especialistas en Chile están mal distribuidos. No es que nos falten especialistas, sino que están concentrados en ciertos lugares y tenemos que trabajar con las escuelas de medicina, que también deberían participar en Expo Salud, trabajar con las escuelas de medicina justamente para ver qué especialistas necesita Chile, cómo debemos distribuirlo para mejorar la atención de los pacientes. Doctor, de nuevo, muchas gracias por el tiempo, gracias por la ustedes. felicidad. Renato, un placer terminar Placer estas nuevamente, sesiones. sí. Gracias, La Renato. invitación Gracias, Manuel. a todos y gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.